necesario. Danos también pasión por tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se disponen a enseñarnos. Derrama de tu sabiduría en ellos, Señor, todo lo que necesiten para dar la clase y, Señor, que sea de bendición en este tiempo. Gracias por tu palabra, que siga haciendo cosas grandes, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, arranca Pentateuco. Pentateuco es muy lindo por el hecho de que es muy lindo en sí. Pero este año lo necesitamos porque habíamos incluido materia nueva. Para todos los que ya cursaron el seminario, este año hay una materia nueva que se llama Hebreos y Tabernáculos, que no es ningún invento, pero bueno, es una materia que no estaba en el seminario. Y es re necesario poder tener un pantallazo general como el que vamos a ver ahora en Pentateuco para poder entender mejor Hebreos y Tabernáculos. Yo les voy a mandar después el apuntito es súper breve. La materia no es que sea breve, pero no vamos a profundizar cada uno de los libros, porque así como vimos en síntesis un pantallazo de cada libro, ahora profundizamos apenitas cada libro, pero si tuviéramos que ver el desarrollo completo del libro, sería un solo año para ver cada uno de los libros, porque es mucho. Son libros largos, pero vamos a ver un pantallazo general de cada uno de los libros, y desde ya voy anticipando que son 6 clases. Esta, la primera, es una introducción general a la clasificación del Pentateuco, y después cada clase vamos a ver uno de los libros. Así que si se pierden una clase, se pierde un libro entero. Dicho esto, dijeron los jóvenes, arrancamos. Ahí ven. Ahí está para las redes. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar viendo ahora? El pantallazo general. Si a ustedes les gusta tomar notas y yo estoy yendo muy rápido, me avisan. Me levanto la mano para que repita, no hay drama, yo repito. Si ustedes ven que falta gente de su mesa, anímenlos. Yo sé que por ahí se cruzan cosas, pero bueno, estemos animando a los que vienen para que pueda haber una estabilidad. Si yo vengo una clase sí y una clase no, como les digo, en este caso nos perdemos un libro completo. Si me pierdo una sola clase de teología, me pierdo uno de los conceptos básicos de la teología, porque la teología es muy amplia y así. Yo creo que, si bien justamente el estudiar la palabra, como decía, venimos diciendo, ¿no? Todo este tiempo es fundamental para los hijos del Señor, es fundamental en este tiempo, que como decía Juan, nos apasionemos por la palabra. Porque las personas podemos decir cosas que nos podemos equivocar, las situaciones pueden ser las más feas que nos toquen pasar, pero la palabra es inamovible. Y la palabra va a estar siempre para sostenernos y darnos exactamente lo que necesitamos. Entonces, sí o sí tenemos que tratar de fundamentarnos en la palabra, y el poder estar juntos estudiando la palabra nos da la perspectiva de la mirada del otro, nos da la profundidad que tal vez un hermano que se haya especializado en uno de los libros pueda darnos un toque, un aspecto o, por ejemplo, una costumbre propia de la época de las escrituras que nosotros no conocemos porque estamos en una cultura diferente. Por eso es lindo poder verlos todos juntos. Bien, ¿vamos? Pentateuco. Penta, ya después más adelante les voy a poner cómo se escribe en hebreo y todo, para que los que les gusta escribir de derecha a izquierda, a mí no me sale. Pero es 5. Y teuco es estudio o libro. Entonces, estos van a ser los que veamos ahora. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El largo. Génesis, vamos a ver que arranca desde la creación del mundo y los orígenes de la humanidad, la promesa dada a Abraham y junto con Abraham a todos nosotros, y hasta la entrada a Egipto. La llamamos también la época de los patriarcas, porque es donde están los primeros padres
del pueblo de Dios. Después del Éxodo, como ya habían entrado a Egipto, ahí hay como los primeros 400 años de pausa, podemos decir, de silencio, y después de esos 400 años viene Éxodo, que es la liberación, la salida. Ya vamos a ver qué tiene que ver con las palabritas estas y qué significan. Y la revelación del Señor con su pueblo y la presencia del Señor en medio de su pueblo. Ya ahí se empieza a manifestar la presencia del Señor de forma milagrosa, de continuo, no solamente de vez en cuando, sino todo el tiempo. La nube, la columna de nube todo el tiempo, la columna de fuego todo el tiempo. Y vamos a ver que más adelante el tabernáculo del Señor en medio de la estructura de carpas o de orden de cada una de los pueblos, de cada una de las tribus, ¿no? En Levítico vamos a ver que tiene que ver con el servicio específico de los levitas, se llama Levítico, le habla específicamente a esa tribu, y que son leyes y normas, pero todo relacionado a lo santo, a lo del Señor. En Números se describe desde el viaje de los israelitas por el desierto hasta, por ejemplo, cuando se envían los espías y se conoce por primera vez esta tierra que se había sido prometida en Génesis a Abraham, como el principio del cumplimiento. Y Deuteronomio es como una revisión de la ley, como una repetición y la renovación de las promesas de las alianzas del Señor para con el pueblo. Vamos a ver que hay muchas cosas que parece que esto yo lo leí, dijo un hermano una vez. Hay algunas cosas que se repiten, pero Deuteronomio está más aplicado como a lo civil también, no solamente a lo santo, sino también a lo civil, a lo cotidiano, a lo común. Es para todo el pueblo, no solamente para los levitas. Y acá vamos. A mí me encantan estos detallitos, si a ustedes les gustan. Yo los tengo anotados ahí junto con el nombre del libro, el comienzo de cada libro. Está primero lo que significa la palabra y después cómo representa a Jesús ese libro. Porque vamos a ver que, aunque estamos en el Pentateuco y estamos en el principio de la creación, tiene que ver con Jesús. Porque toda la escritura tiene que ver con Jesús. Entonces, Génesis significa comienzo, principio, inicio. Y habla de Jesús como nuestro creador. Con Vilma veíamos que en Génesis dice, haremos a nuestra semejanza. Entonces todos esos plurales es porque estaba la Trinidad en medio de cada uno de estos sucesos, ¿no? Y el Señor Jesús como creador no solo de todas las cosas, sino especialmente de la vida, autor de vida. Que también vimos, uno de los nombres de Jesús tenía relación con esto, con que es autor de la verdadera vida, de la vida plena. Éxodo es la salida, significa salida. Y muestra a Jesús como el Cordero Pascual o el verdadero sacrificio del Pascua. Una de las cosas importantes del Éxodo es que la primera vez que se hace esta ceremonia de Pascua y Jesús la lleva a cabo por completo una vez y para siempre. Ya no hace falta más ese corderito de todas las veces. Levítico es a los levitas. Levitas era una tribu que el Señor había separado para que los sirvieran a Él exclusivamente y muestra a Jesús como nuestro sacrificio. No el sacrificio por el mundo entero, el sacrificio por la Virgen, el sacrificio por la Gise, es nuestro, de cada uno. Y vamos a ver que muestra al Señor como nuestro sacrificio, porque justamente en Levítico es donde va a explicar
sacrificios y la forma en que tenían que ser llevados a cabo el sacrificio, cada uno de los detalles, para qué servía, cómo tenían que hacer, todas las indicaciones. Números significa censo y representa o muestra a Jesús como levantado por nosotros. Juan 3:16. Juan 3:14. Sí, lo. Deuteronomio, repetición de la ley, y muestra a Jesús como nuestro verdadero profeta. No es un profeta como algunos lo llamaban, no es un profeta como algunas de las religiones creen, es verdadero profeta. Y no el verdadero, sino el nuestro verdadero profeta. Pablo tiene en su posesión, calculo que todavía, ¿no? ¿Sigo? Una Biblia que es la Torá, y la Torá es estos 5 primeros libros. Si bien nosotros lo tenemos como los 5 primeros libros de la Biblia, y son hermosos y los amamos y los leemos, pero capaz que los leemos igual que todo el resto de los libros, o capaz que incluso un poquito menos, porque hay gente que por ahí prefiere leer más el Nuevo Testamento, o los Salmos y demás, lee un poquito menos, capaz que por una cuestión de interpretación, de falta de conocimiento acerca de las costumbres propias de los judíos, entonces hay muchas cosas que por ahí son necesarias poder ser acompañados en un principio para poder entenderlas bien y como poder aprovechar mejor la lectura. Pero para los judíos estos 5 libros son fundamentales. Y estos 5 libros acompañaban la vida de un niño judío al punto que se los memorizaban. Y se los aprendían por completo. Y lo sabían por completo. Y vamos a ver qué tan importantes son estos 5 primeros libros que tienen, por ejemplo, más de 300 veces que se cita de forma directa en el Nuevo Testamento. Entonces, para todos aquellos que dicen que no, los 5 primeros libros son, o todo el Antiguo Testamento ya está, es viejo, ahora corre el Nuevo Testamento. No, la palabra del Señor es eterna y toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil y necesaria. De tal forma que quedó súper reflejado o impactado en que en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es citado más de 300 veces de forma directa, o sea, el pasaje completo, preciso, y más de 1000 veces con referencias indirectas. Deuteronomio, especialmente, es el más citado por Jesús. Y por ejemplo, cuando Jesús es tentado, ¿con qué responde? Con Deuteronomio. 8:3. Entonces lo sabía, lo tenía súper grabado, como cada niño judío que tenía grabadas las leyes. Entonces, ¿por qué el Señor puede responder con Deuteronomio? Me van a decir, ¿y por qué era Dios? Sí, pero porque fue un niño judío al que le enseñaron la Torá y se la aprendió. Entonces, cuando vino la situación difícil, cuando vino el momento oscuro, cuando vino la tentación, él pudo responder con lo que tenía guardado en la memoria, con lo que tenía atesorado en el corazón. Pasión, dijo Juan, con lo que lo apasionaba. Entonces, cuando siempre decimos, aprendamos versículos de memoria, guardemos palabra, apasionemos la palabra, es porque cuando llegue el momento malo, vas a tomar de la palabra. No vas a tomar del consejo de un amigo, que es lo que más tenés presente, no vas a tomar de una frase de internet, que es lo que más tenés presente. Vas a tomar de la palabra.
Y la palabra es la única que nos va a llevar a poder vivir como el Señor quiere. Y no equivocarnos o después arrepentirnos. La palabra nos da esa seguridad, esa tranquilidad. Después, si quieren leerlo bien, bueno, está en Mateo 4. Y si quieren buscarlas, si tienen su Biblia referencias, les va a citar con qué versículo de Deuteronomio. No los puse todos, pero si nos alcanza tiempo, cuando terminemos la clase los podemos buscar. Otros libros. En otros libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sí, del Antiguo, perdón, está citado entre 200 y 200 veces de forma directa. Y por ejemplo, en Salmo está citado entre 60 y 70 veces el Pentateuco. Y generalmente hace referencia al Mesías. En Isaías también está citado entre 50 y 60 veces. Y siempre también haciendo referencia a profecías acerca del Mesías. Y esto es necesario porque después ya vamos a ver que sí. En otros libros del Antiguo Testamento lo podemos ver en Jeremías, citado entre 5 y 10 veces. Dice entre 5 y 10 porque algunas son directas y otras son indirectas. En Ezequiel también y en Daniel. Hay más libros que contienen citas directas e indirectas, pero no los puse porque son un montón y a veces tienen una o contienen dos. Pero casi todos los profetas han citado la Torá o el Pentateuco. El Nuevo Testamento no reemplaza el Antiguo Testamento, lo revela. Entonces, ustedes vieron ahí que pusimos, en los Salmos siempre menciona el Pentateuco haciendo referencia al Mesías. En Isaías menciona el Pentateuco haciendo referencia al Mesías. Y ellos están como entre medio. Yo me los imagino como que son libros que se mueven. Están entre medio, entonces mencionan al Pentateuco en función de lo que iba a venir más adelante. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no está reemplazado con el Nuevo. El Antiguo Testamento estaba anunciando lo que iba a ser revelado después. El Antiguo Testamento promete una tierra, promete un pacto, promete una descendencia. En el Nuevo lo vemos cumplido. En el Antiguo Testamento se menciona la muerte de un corderito para que esa sangre impidiera la muerte en Egipto. Y ahí es la primer Pascua. Pero en el Nuevo Testamento muere Jesús por cada uno de nosotros para la eternidad. Entonces acá se anunció, acá empezó, pero acá se revela, se muestra completo, en plenitud. Cristo estaba como, por decirlo así, de forma figurada, oculta en el Antiguo Testamento, pero no estaba en carne y hueso. Hablábamos del ángel de Jehová y todo lo que vimos las semanas anteriores, haremos y demás, cuando hablamos de la Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento está revelado de forma física y también de forma espiritual, cerrando la promesa y dejando una promesa nueva. Pronto viene a buscar. Para nada. La línea del tiempo completa del Pentateuco. Esta es como un pantallazo muy general. Yo les dije que esta clase vamos a ver como todo muy general, después vamos a ir haciendo hincapié en cada libro, lo que cada libro va diciendo, ¿no? Entonces tenemos desde la creación, tenemos la primera consecuencia del pecado humano con el diluvio. Después del diluvio tenemos el comienzo de los patriarcas, el primero que es Abraham, la promesa que se le hace a Abraham. Vemos de Abraham en adelante las descendencias, a Isaac, a Jacob, a José. Y de José tenemos ahí un tiempo, ¿sí?, en lo que ellos estuvieron en paz, en ese lugar donde el Señor les había dejado reposar. Hasta que se complicó todo de nuevo y pidieron ayuda al Señor, y ahí empezamos con el libro de Éxodo. Y tenemos la salida milagrosa de Egipto, la entrega de la ley, la revelación en el monte, un montón de acontecimientos muy importantes. Tenemos la despedida de Aarón,
la sucesión a sus hijos en el sacerdocio. Tenemos a Moisés viendo la tierra prometida, despidiéndose, y antes que se despidiera tenemos el legado a Josué para que siga y los haga cruzar esa tierra prometida. Cosa que no alcanzamos a ver en el Pentateuco y queda para una próxima. Hasta ahí llegamos. Pentateuco. Son 5 libros y acá tengo más dibujitos, pero me gustó el dibujito. Cada uno de los libros va revelando, va mostrando a Jesús. A pesar de que no mencione Jesús en ningún lado, a pesar de que la palabra Mesías no está de forma tan repetida como en el Nuevo Testamento, no está revelada como en los Salmos o en Isaías, pero sí vemos la persona de Jesús y vemos cómo el plan de Dios está manifestado en cada libro, y en cada libro vamos a ver que hay menciones a los tipos de imagen similar a lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Por ejemplo, José sufriendo un par de años para salvar a toda su familia del hambre. O Moisés sacando al pueblo y salvándolos de la esclavitud. Noé haciendo caso para salvar a su familia, obedeciendo al Señor en lo que el Señor le había mandado para no ser destruidos con el resto de la humanidad. Vamos a ir viendo diferentes figuras que tienen relación con lo que después iba a pasar. Y acá está para el que le gusta escribir en hebreo, yo se lo puse. Chiste. En griego, Pentateuco, Pente 5, los brasileños lo usan mucho. Vamos a ver si este año son sexto. ¿Cómo se diría? Ahora son exa campeón. ¿Por qué no? Y teucos, rollo, estuche, lo que quiere terminar diciendo como 5 rollos o 5 escritos. Estos estuches cilíndricos es porque se cree que los primeros escritos tal vez no solo estaban en cuero, sino pueden haber estado muy probablemente también en papiro, porque habían salido de Egipto y en Egipto usaban muchísimo el papiro como método de registro. Entonces, si bien los judíos usaban mucho más el método sobre cueros, se cree que probablemente también ellos puedan haber estado en papiro. ¿Tenés idea cuánto dura un papiro? No mucho. No, pero... No mucho. O sea, dura... se va resecando, ¿no? Entonces, pero ponerle que te duraba 10 años, pero antes de esos 10 años ya tenía que haber una copia. Claro. Y iban haciendo copias para que... Sí, eran más seguros. Sí. Llevaban más trabajo, pero eran más seguros. Donde se guardaban enrolladitos estos textos. Obviamente que, por ejemplo, tenían que estar preservados en estos estuches, por así decir, no imagino la forma, pero si vos buscás imágenes te salen muy todas diferentes, no me copo ninguna. Pero, ¿por qué los resguardaban? Porque la tinta no es como la tinta que se seca nuestra ahora, era una tinta que era mucho más permeable a la humedad. Entonces, mi Biblia nomás, que si le agarro una humedad ya se me corren todas las anotaciones en los costados. Imagínense un pobre papiro cómo se arruinaba de fácil. Entonces tenían que estar bastante protegidos. Bien, este conjunto está formado por estos 5 primeros libros de la Biblia y atribuye a la tradición de los patriarcas, en hebreo, Moisés. El Pentateuco es considerado canónico por todas las confesiones cristianas y forma parte de todas las Biblias. Para poder estudiar la Biblia de forma más ágil se ha dividido en diferentes fracciones. Y ahí vamos a ir con las fracciones. Pero, ¿por qué todos se han puesto de acuerdo que nadie va a sacar el Pentateuco? Primero porque es una revelación muy clara de parte de Dios.
menciona a Dios en todos los libros. Hay cuestiones como, por ejemplo, el libro de Esther, que corrió riesgos de ser quitado o no de las escrituras porque no mencionaba a Dios, porque tenían dudas acerca del periodo en el cual se escribió y demás, pero del Pentateuco nadie duda. Y es más, en las religiones, muchas lo tienen exactamente igual que la expresión que nosotros tenemos. La Torá tiene expresiones propias del lenguaje que nosotros al traducir las tenemos que explicar, que ellos no, pero tienen exactamente lo que nosotros tenemos. Y nadie ha pensado en ningún momento considerar, a ver, pero el Deuteronomio está bastante parecido al Levítico, saquémoslo, porque total ya lo leímos hace un rato. No, nadie duda de que ninguno de los 5 libros tenga revelación divina necesaria. Si nosotros vamos a la Biblia católica, vamos a encontrar que hay libros que nosotros no tenemos, que ellos tienen, como Judith, Tobías, Macabeos y demás. Pero los 5 primeros, cero duda, los compartimos todos y están exactamente igual. Y ellos también dicen que no son no canónicos, que son canónicos. Estamos de acuerdo en todo en eso. Claro. Nos podríamos apoyar más en los acuerdos. Ya voy a volver a estos cuadritos, pero primero les muestro este. Dice, el siguiente cuadro podemos observar el periodo que abarca aproximadamente según diferentes eruditos de la ley. Esto no es revelación bíblica, ¿sí? Es interpretación humana. Son cuentas que se sacan a partir de las generaciones, de la cantidad de nombres que se mencionan de las genealogías y demás. Bien. Aproximadamente en el 1400 a.C. para atrás, encontraríamos Génesis, el primero, porque es el primero que relata desde la nada, ¿sí? Antes de los patriarcas, consideramos el libro de Job. No es del Pentateuco, porque Job es como un poema, entonces va a estar con otra clasificación de libros. Va a tener una clasificación diferente, es poético. Pero en tiempo, en línea de tiempo, recuerden que acá yo le había puesto ahí está, titulito línea de tiempo, sí vamos a encontrar que es el periodo en el que se menciona la historia de Job. Después de Génesis, después que entraron a Egipto, salen de Egipto. Eso está completamente derechito, no hay ninguna duda, hasta ahí venimos bien. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, pasó que entre el libro de Éxodo y el libro de Números tenemos el desarrollo del Levítico, que puede haberse empezado a escribir en parte del Éxodo, después de la revelación en la montaña y después de tener las tablas, y puede haber durado hasta que, por ejemplo, los espías van a observar la tierra que van a poseer. Entonces el desarrollo de ese libro abarca todo ese tiempo. No es que se sentaban en orden y lo escribían, hoy voy a escribir este libro y lo escribí todo de una. Hay que escribir todo eso. En cuero. Y en piedra. En En piedra. con ropa. Con ropa. Entonces, de Números en adelante está la repetición. ¿Y por qué bastante? Y bueno, porque primero se termina de escribir Levítico y después se repiten algunas cosas de Levítico y se agrega no solamente a los santos, sino se le agrega a lo civil. Todo lo que tiene que ver con las relaciones con los vecinos, las devoluciones en las situaciones de conflicto y demás, lo vamos a tener bien especificado en el libro de Deuteronomio. Y hasta ahí serían los 5 nuestros, los amarillitos. Los naranjitas no, los amarillitos. Hasta ahí vamos bien, va muy rápido. Bien. Gracias, Ale. Vamos concluyendo. Las divisiones generales de la Biblia
nosotros las vamos a tener de esta forma. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el Pentateuco, que son estos 5 primeros libros, Torá. Después vamos a tener los libros históricos. Los libros históricos son los que nos van a contar todo lo que pasó con el pueblo del Señor desde que se asentó en la tierra prometida hasta que son exiliados y vuelven a restaurar Jerusalén. O sea, mucho. Los poéticos son los que tienen una forma literaria especial. Son los que están, a ver si la profe leo, los que están en forma de prosa hebrea, que es una forma de poema que nosotros no tenemos en nuestra cultura, que es un tipo de poema que como que pega, rima, engancha con todo. Y siempre de la forma en que lo pongas queda hermoso, que a nosotros no nos pasa. Después están los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Tenemos los 400 años de silencio y después vamos a tener los evangelios, que algunos le llaman los biográficos porque hablan de la vida de Jesús. Nosotros le decimos los evangelios en líneas generales. Después están los históricos, que eso es cortito porque es uno solo. Nosotros tomamos hechos, ¿sí? Las epístolas paulinas, que son las que escribió Pablo, las generales, que son las que escribieron el resto, los metieron a todos juntos, y Apocalipsis. Como ahora estamos solamente en los 5 primeros, vamos a hacer hincapié solo en estos 5. Vayan pensando el versículo que más les gusta de cada uno de estos 5 libros. Pueden buscarlo si quieren, yo voy a preguntar así, el que vea cara interesado. Entonces, Génesis, como ya estamos viendo, lo suelen mencionar como el libro de los comienzos o el libro del principio. Génesis tiene 50 capítulos. ¿Cuál es el versículo favorito de Génesis? Y vio Dios que era bueno, y los bendijo, y les dijo, multiplicaos, llenad de tierra. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Algún otro? No, cuando dice que José prosperaba porque Dios estaba con él. José prosperaba porque Dios estaba con él. ¿El que te gustaba? No sé si me gustó nos da la promesa, Génesis 3:15. Génesis 3:15, que es la primera promesa que tenemos. Si tuvieran que pensar, ya las vamos a ver la semana que viene bien profundito, pero si tuvieran que pensar una historia que es la que más los marca de Génesis, José. José. Yo no puedo leer José sin llorar todavía. Ya voy a parar. Enoch. La Torre de Babel. Bien, Éxodo. Éxodo, algunos lo mencionan como Israel redimido. Israel. Recuerden que redimir era, lo explicó Vilma, pagar un precio por algo que había perdido su valor. Entonces, una persona que se tenía que vender como esclavo, podía venir un pariente cercano y lo redimía. Pagaba para que ya dejara de ser esclavo y eso era ser redimido. O sea, para poder ser redimido había que pagar un precio para rescatar algo que ya había perdido su valor. Podía ser también con un objeto. Un objeto, una casa, un terreno. Vos lo tenías que vender porque no tenías plata para poder sustentarte. Linajes también. Está bien. Entonces, alguien de mi tribu, del territorio donde yo estaba inmersa,
iba y compraba ese terreno para que no se perdiera de nuestra tribu. Y ahí se redimía, volvía a tener el valor que había tenido en un principio. Entonces Israel, podemos ver en Génesis, que tenía un valor, tenía una promesa, tenía sobre ellos una marca que los distinguía. Y ahora, al haber pasado tanto tiempo en Egipto, haber cambiado el faraón y no los conocía, habían perdido su valor, habían quedado como esclavos. Entonces el Señor los redime. Los redime con las señales, con los milagros, con las plagas. No, los redime con el precio de sangre del Cordero. Hay redención con sangre. Y vemos que Éxodo tiene 40 capítulos. ¿Cuál es la parte de Éxodo que más les gusta? 15-26. ¿Qué dice? 14, Jehová peleará por 14-13 me gustó más. Cuando Moisés le dice que sin su presencia con él no va a que no va a ningún lado. 3:13. ¿O no? No, me parece que está más al El 14:13 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación de Jehová que os dará hoy, porque estos egipcios que hoy habéis visto no lo volveréis a ver nunca más. Nunca más para siempre. Es una expresión poco usada en las escrituras. ¿Cómo se llama cuando es afirmación de la afirmación? Bueno, pero tienen doble certeza, ¿sí? No lo veréis nunca más Un desierto, para desierto. siempre. Como el desierto. Y bueno, dijeron en algunas historias algunos pasajes. Perfecto. ¿Qué dijo? Léelo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres los rectos delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y estatutos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Levítico. El hombre adora y sirve a Jehová. Vamos a ver durante todo el libro de Levítico cómo el Señor les pedía que lo adoraran. Y vamos a ver no solamente las formas, sino las expresiones de adoración que tenían en ese momento. Algunas cosas que son re fáciles de entender y otras que para nosotros son como complicadas de entender porque estamos en un tiempo muy distinto, en una cultura muy distinta. Levítico es el más cortito de todo el Pentateuco y tiene 27 libros, pero no se dejen engañar porque algunos tienen muchos versículos. Medio a lo Lucas. Tienen muchos versículos. Y como toda ley o toda norma, toda regla, por ahí los versículos son medio largos porque explican muchas cosas, muchas comas entre medio. ¿Alguien tiene algún versículo de Levítico de memoria que le guste? Soy santo porque yo soy santo. Ah, Creo que de los pocos que lo sabemos. 25-18. Bueno, los de Levítico por ahí no son los más mencionados, los más memorizados, pero... Números. Número habla desde la peregrinación por el desierto, yo diría hasta las primeras vistas de la tierra prometida. Le falta ahí el futuro. Pero, ¿qué historia es la que más... ¿Cuándo fueron los espías? La del levantar las manos. No me sale. Uriaron. Eso, cuando levantaron las manos de Moisés. ¿Alguna otra? Ahí no sé si estoy equivocado, que es donde está la burra de... Número, sí. No me acordaba que sí era Es el favorito de Anita, así que pregúntale a ella qué te dice. Números la 23. burra de Amalá. Bueno, números. Empieza con mucha genealogía, muchos nombres, muchas menciones. Y después te sorprende. Tiene de todo ese libro. Tiene justamente mucho número,
pero tiene también mucha historia, tiene mucha aventura, Mucha purificación. estrategia de guerra, o sea, tiene de todo. Mucha purificación. Muchas. Deuteronomio lo muestran como... A ver. Se me murió la- Ah, se me suele apagar. Préndele. Pero está el cosito del número prendido. Sí. Ahí me fijo. Bueno, número, ahí nosotros podíamos observar que decía, no, me puse nerviosa. Deuteronomio, la repetición de la ley. Pero no solo vamos a encontrar repetición de la ley, sino también vamos a encontrar, como yo les decía, como la ley no solo para los santos, sino también para los civiles. Y por ahí menciona cuestiones civiles que usamos hasta el día de hoy, en las cuales se basaron, gracias Alex, se basaron leyes y estatutos de otros países que hicieron como el camino para las nuestras leyes nacionales. Muchas cosas tienen que ver con lo que está escrito en Deuteronomio. Mira, pues, la identidad. Ujú. Historia o versículo de Deuteronomio que les guste. 30-15. 11 y 26. Deuteronomio 29. Lea. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de Dios. El 36. Dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Precios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién va a seguir después de él? Y Dios le responde, no he visto yo a Josué, hijo de Nun, que está siempre en el templo, bueno, en el tabernáculo. Y como que le dice que lo prepare. 30 y 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. De ayer. El 11 y 26 casi lo mismo. Puesto la bendición y la maldición. Puesto delante. Elige pues el bien. Elige pues. Bien, para nosotros, Pentateuco, para los judíos, Torah o Ley, los nombres de los primeros 5 libros vienen en sus primeras palabras en hebreo. El escritor, Moisés, suponemos, menos el último capítulo que dice, y Moisés murió y no fue encontrado, porque él no sabe que no fue encontrado. Pero era profeta, no podría haber puesto. Escribir, María, escribir. Pudo haber profetizado. Pero bueno, más allá del chiste, el Señor le dio la revelación cara a cara. Mira si no le iba a poder inspirar para poder escribir los 5 libros. Y recordemos que Moisés, hablando un poquito del autor, no quiero pasarme libros así de sopetón, pero hablando del autor, no del patriarca Moisés, del autor. El autor Moisés fue criado hasta el destete que se cree que es los judíos y hasta los 5 años, no quiere decir que eso le da único los 5, que es cuando la mamá lo instruía, le enseñaba la Torá, le impartía versículo, memoria, ley. Después se fue al palacio del faraón. Recordemos que en ese momento Egipto era uno de los imperios más grandes, más ricos de la tierra. Entonces él estuvo formado junto con los príncipes en el palacio. Porque como lo tenía la princesa, y la princesa no estaba casada, estaba dentro de la casa, digamos, del faraón, fue criado junto con los príncipes del faraón, con la mejor de las instrucciones que podía haber hasta ese momento. Y ese es el Moisés que escribe los primeros 5 libros. Con el orden, con las características lingüísticas y con la habilidad descriptiva que tienen los 5 libros. Tanto de poder organizar cosas, poder gestionar, como de poder redactar de forma concreta, específica,
Está bien que es inspirado por el Señor, pero el Señor usó los recursos que él tenía también, porque en todos los casos podemos ver que hay, no digo que mi papá decía gusto del caño. Si vos abrís el tanque, tiene agua potable o tiene jugo tan, pero el caño es de plástico, te va a llegar con gusto a plástico, más allá del jugo tan o del agua. Entonces cada uno de los libros de la Biblia tiene un poco de gustito del autor que el Señor eligió. Y los eligió justamente por algo. Bueno, Moisés tenía estas habilidades seculares por lo que el Señor le permitió vivir en sus primeros 40 años. Incluso yo digo, ¿cómo haces para retener tanta información cuando el Señor le diseña el tabernáculo? Porque hay que tener en cuenta las medidas, las formas. O sea, eran muchas cosas. Y todo eso lo pudo explicar y mostrar. Y a otros también. Esa parte no me gusta. No, porque no. Ah. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque si no aprende nosotros inteligentes, Bueno, a ver, también no sé cómo el Señor se lo habrá mostrado, de qué forma, si con una imagen, si le habrá mostrado un tipo plano, si le habrá ido diciendo parte por parte, dictándole número por número, la verdad es que, porque dice, a imagen de la que está en los cielos. De lo que te fue mostrado en el monte. No sé cómo se lo mostró, si capaz que lo hizo subir al mismo lugar donde estaba y lo recorrió, de verdad, misterio. Cuando lleguemos le pregunto. Pero es mucho, eran muchas medidas y muchos detalles. Yo no me lo imagino con habilidades en bordado, pero dio detalles hasta cómo era el bordado. Entonces son cosas que... ¿Cómo tenía que ser el perfume? Las alitas de los querubines, o sea, Todo hecho de una sola Sí, pieza. tuvo que ser el Señor, porque yo hablábamos hace poco con Pablo, que el arte es el arte, digamos, por más que seamos creativos, y a mí que me encanta dibujar, yo me voy a imaginar otra cosa, vos te vas a imaginar otra cosa, y la Vilma cuando me explique a mí, Claro. yo me voy a imaginar otra cosa, porque es arte. Sí. Tiene que haber, sí, o sea, fue el Señor, no hay forma. no sé si les ha pasado si han usado IAs últimamente. Alguna IA de lo que sea. Por ejemplo, a mí me gusta Y repelió. ponerlas a prueba. Entonces me gusta probarlas. A ver qué tan buenas son, a ver cuando sale una, la pruebo por probarla. Y no consigo una todavía que me haga los dibujos o las fotografías como yo quiero. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza me la imagino una forma, yo se la describo con amor y me hace otra cosa. Y le digo, bueno, cambiarle el color del buzo al Flavio porque te dije que era negro y lo hace negro el Flavio. Yo digo, no eres inteligente y no hay forma. Entonces yo digo realmente que fue una revelación celestial y al mismo tiempo yo creo que el Señor le ha revelado, por ejemplo, a Bezalel, Sí. cómo entenderlo a Moisés. Claro, Porque sí. ahí ya es otro tema más. Sí, no, Aparte dice que le dio el espíritu de sabiduría y de arte. O sea, ya. me dio la habilidad. ¿Sí? Bueno, cuando lleguemos a ese libro, esto no lo hablo. Ya está hablado. Tenía una habilidad de entender, madre, que tenía habilidad. Y sí, de poder interpretar, de entender, de ponerse, retenerlo. Bien. Se corresponde con la tradición hebrea, forman la Torah, la ley, el núcleo de la religión judía. Ellos se basan solamente en estos libros. Si he visto un videito el año pasado de un chico que hace entrevistas en la calle en Israel y les lee un versículo de Isaías o de Lucas a la gente en la calle, a los judíos, y le pregunta, ¿este versículo que te leí es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Y no había uno que le pegara, porque todos pensaban que los que hablaban del cumplimiento de la ley era del Antiguo y era de Lucas. Y los que hablaban del Mesías pensaban que era del Nuevo y era de Isaías. Pero ellos el libro de Isaías no lo tienen dentro del canon de los libros divinos. Entonces nosotros, si queremos predicar un judío,
no le vamos a poder predicar con el libro de Isaías porque ellos no lo tienen dentro. Ni siquiera está considerado como uno de los profetas, así como Daniel, por ejemplo, que sí lo consideran más dentro de los cánones de estudiosos de los profetas. Pero bueno, estos 5 libros sí son los básicos. Ahora es así, porque en el tiempo de Jesús él mismo... En el tiempo de Jesús sí, ¿qué pasó? Después de la muerte de Jesús se fue cerrando y fueron sacando todo lo que no les convenía para que la revelación que habíamos tenido acerca del Mesías no siguiera creciendo. Y siempre hicieron eso, porque cuando encuentran los Josías, después cuando me acuerdo que encontró también parte de la palabra, iban guardando, más para preservarla, otras para que no se empiecen. Para que no se multiplicara. Porque sé que a Daniel algunos no lo toman como profeta. A los más ortodoxos no. También porque tienen mucha revelación acerca del futuro. Bien, si no están agobiados, vamos a avanzar un poquito con algunas consideraciones de cada uno de los libros. Estoy a la mitad de la hora. Ustedes me avisan. Génesis, entonces. ¿Qué vamos a ver acerca de Génesis? Bueno, el aspecto, les dijimos que hoy era todo muy general, pero después vamos a meter con el cuchillo ahí bien adentro. Entonces, el tema principal es la perdición por el pecado. ¿En qué podemos ver la perdición por el pecado? Bueno, ya desde Noé lo podemos ver. Ahí toda la raza, ¿sí? Se pierde a causa del pecado. Perdición por el pecado, por ejemplo, en la Torre de Babel. Se ensoberbecieron en sus corazones y el Señor tuvo que poner su mano para que no se destruyera toda la creación, por lo menos la humanidad. Y así podemos ver en el Génesis Adán y Eva, Caín y Abel. Podemos ver una tras otra perdición por el pecado. Aspecto de Dios. Desde la creación ya tenemos la revelación de la soberanía de Dios. Él solo con hablar, solo con emitir una palabra, se creaban las cosas. Entonces Dios es soberano tanto para crear algo como para emitir un juicio, así sea como el diluvio o lo que fuera. Él es soberano. El tema teológico central es la libre elección del ser humano. Le dijo, de este árbol no coman, pero no les prohibió que pudieran acceder al árbol, no les hizo, no sé, lo puso alto para que no llegaran, o... Él los dejó elegir, y siempre elegimos malos. Él los dejaba que subieran al arca, y subieron, y no, solamente la familia de Noé. Pero el Señor nos deja elegir, solamente que a veces, muchas veces, elegimos mal. Pero bueno, muestra que el ser humano tiene la posibilidad de elegir, que no somos máquinas. Nos muestra el desamparo de nosotros mismos. Uno muy fácil de verlo en este momento es, por ejemplo, cuando les dio vergüenza que estaban desnudos, estaban desamparados, tuvieron que ir a ponerse hojas. Y el Señor en vez de hojitas le dio ropita, de cuero encima. Oh. Los primeros de qué? Bueno, desde Génesis ya vamos a ver los primeros pecados del ser humano. Los primeros pecados ¿en qué? En desobediencia, asesinato, etc. Piensen en cualquiera porque están toditos. No, acá no paramos. Ah. El trato con la nación de Israel. Bueno, si ustedes pusieran el trato
con la nación de Israel en cada uno de los libros de la Biblia, van a ver cómo esa frase, digamos, tiene sentido y relación hasta Apocalipsis. Por ejemplo, los 144.000. O sea, en todo, a lo largo de toda la Biblia, vamos a ver el trato con la nación de Israel. ¿Quién? Dios, ¿no? El trato de Dios con la nación de Israel. Y acá está hablando de una tierra preparada, de una promesa, pero yo le pondría, aparte de una tierra preparada, una promesa, pondría como la fundación de la nación de Israel o el comienzo de la nación de Israel. Porque acá es cuando Dios le dice a Abraham que va a ser como la arena del mar, como las estrellas. Y ahí se refería a la nación de Israel. Solo que todavía no se llamaba nación de Israel y no existía. Porque es otra de las cosas del principio. Génesis es principio no solamente de la creación, es principio, por ejemplo, de la nación de Israel. Vamos a ver que Génesis menciona muchos principios. Y uno de los principios es esto, de Israel como promesa de una nación que todavía no existe. Y vos que con la Biblia, bueno, es como una ley para el comienzo, como un empezar, como un llamado a tener una relación personal con Dios. Porque ellos hablaban de continuo con el Señor. El Señor después tuvo que poner formas en las cuales se iban a comunicar para protegerlos a ellos, a nosotros, a la humanidad. Pero podemos ver este comienzo de una relación con Dios. Éxodo. Vamos a ver, el tema es que somos redimidos, la redención, por medio de la sangre. Como decíamos recién, no fueron redimidos de Egipto por estrategia política, no fueron redimidos de Egipto por una mediación, un diálogo abierto con el faraón, no fueron redimidos por la cantidad de milagros y señales que hubo, fueron redimidos por la sangre de los corderitos, por la vida que dio la obediencia de hacer ese sacrificio, o la muerte que le trajo a los egipcios. Y ahí el Señor le saca a su pueblo de esclavitud y le vuelve a dar un precio. Lo vuelve a poner en el lugar en el que estaba, en el lugar original que tenía. Los aspectos de Dios. Bueno, en Éxodo podemos ver prácticamente en todos los capítulos la muestra de poder de la mano de Dios moviéndose de forma sobrenatural. El Señor haciendo milagros de todo tipo. De sanidad, brotando agua por todos lados, sanando las aguas, comida, manifestándose su presencia, o sea, todo lo que podamos imaginar, podemos ver un montón de manifestaciones del poder del Señor. Protección en un montón de sentidos. Entonces el tema teológico, como antes fue la elección y elegimos mal, ahora tenía que ser la redención, para que pudiéramos volver a nuestro puesto original. Entonces el tema central teológico de Éxodo va a ser que el Señor nos redimió con sangre. Y acá es como que se presenta un precedente, ¿se llama legal? Es un precedente. Como hubo redención por sangre, va a haber una redención por sangre. Obviamente esta era limitada y tapaba, cubría la que tuvimos a través de Jesús, quitó, limpió, libró y eternamente. Nos muestra la liberación en Dios. Entonces, ¿liberación de qué? De la esclavitud, liberación de situaciones cotidianas, liberación de problemas de todo tipo de índole, hasta de la comida. Libertad, en líneas generales. Porque piensen que así como ellos, nosotros,
El Señor los libró del malo faraón, pero después se quejaban por la comida y el Señor los libró de la queja por la comida y después se quejaron de otra cosa. Ya. Pero fue una liberación tras otra. Los primeros. Bueno, acá fueron los primeros en la necesidad. Necesidad, nosotros podemos ver así rápidamente, y necesidad de una restauración porque vivían solamente para trabajar, o porque les querían matar los hijitos, o liberación y necesidad de libertad en las necesidades comunes y cotidianas porque estaban esclavos. Pero también podemos ver una necesidad de adorar al Señor. Porque Moisés lo que estaba pidiendo era que ellos pudieran adorar al Señor. Entonces, podemos estar carentes de, no sé, de tiempo para nosotros mismos, de la comida que nos gusta, de la libertad que queremos tener en casa. Pero lo que ellos estaban buscando, la necesidad primera que tenían, era poder adorar al Señor. Y no solamente que dejaran ir a los hombres a adorar al Señor, o que dejaran ir a las mujeres a adorar al Señor, sino toda la familia que pudieran ir a adorar al Señor. Por eso el faraón tantas veces fue tira y afloja. Y el enemigo que quiere impedir y que adoremos al Señor. Trato con la nación. El regreso desde Egipto. En Egipto entra una familia de 12 hijos. Pero de Egipto sale una nación. Y junto con la nación, gentuza. Así dice la NTV. Y gentuza. No, valer también. Pero acá ya podemos empezar a ver, a partir de Éxodo, el trato del Señor con una nación. Ya no con personas específicas, no con una familia, sino con una nación ahora. Y en el bosquejo general de la Biblia podemos ver la historia de la redención. Y ahí se menciona otras historias que también tienen que ver con la redención. Que son momentos en que el pueblo, en que la nación son liberados de la muerte. Por ejemplo, como en Josué, que fueron liberados varias veces de peligro de muerte, o en el libro de Esther, que estaban para ser ejecutados de muerte, y el Señor los salva. ¿Hasta ahí vamos? ¿Inspiramos? ¿Seguimos? Y en la introducción, vamos. Levítico. El tema general de Levítico, si lo ven borroso, son sus ojos. No, mentira, está un poquito borroso. Levítico, entonces, es la comunión por el sacrificio. ¿Qué significa eso? Bueno, después de Pascua, la primera Pascua, allá en Egipto, el sistema de adoración incluía que nosotros estuviéramos en condiciones para adorar, y para poder estar limpios y en condiciones para poder adorar, era necesario derramamiento de sangre. Entonces, para poder estar en comunión con el Señor, necesitábamos primero ser limpios. Y nos limpiamos por medio de esta serie de condiciones de adoración que le había dado el Señor a los levitas. Que era, vas a entrar y vas a poner así tal cosa, y vas a caminar por tal lado, y vas a rociar tal cosa, y te vas a acercar de tal forma, y todas esas condiciones. El aspecto de Dios en todo el libro de Levítico es la santidad. Dijo Omar, sed santo porque yo soy santo. Entonces, el Señor, ¿qué quería mostrar en todo el libro de Levítico? Que Él era santo y que quería que nosotros fuéramos santos. ¿Era un capricho del Señor? No, Él quería que pudiéramos estar todo el tiempo con Él. Recuerden que en esa época no había Espíritu Santo, no había, o sea, en la tierra, ¿cierto? Es eterno. Pero no estaba con ellos todo el tiempo el Espíritu Santo, no tenían todo el tiempo la presencia de Dios con ellos. Entonces, para poder disfrutar de un ratito de la presencia de Dios, necesitaban
santificarse. Y ese es el tema teológico del libro de Levíticos, la santificación. El poder apartarse, el poder limpiarse, el poder darse para un uso santo. Y el Señor varias veces en su trato con la nación les pide esto, ¿no? Que se aparten, que ellos no son iguales a los otros pueblos, que ellos no tienen las mismas características que los otros, que ellos tienen una función y un propósito, aquí estamos hablando con las mujeres, que es distinto al de las otras naciones y que Él los apartó para algo diferente. Entonces que Él los necesita santos porque Él tiene un propósito distinto para con ellos. Nos muestra dedicación o servicio al Señor. ¿Cuáles son los primeros que se ve? Bueno, antes era la necesidad, ahora son los primeros efectos de esta renovación de la relación con Él, o del pago de la redención. ¿Y en qué lo vamos a ver? En que la presencia del Señor estuvo en medio de toda la organización de las tribus, lo vemos en que el Señor se revelaba a ellos, en que había una comunicación permanente, no era directa como la tenemos nosotros, pero era a través de los levitas. Como nación, ¿qué es lo que se restaura o qué es lo que se pone en ejercicio? La adoración. Entonces, esa adoración que tal vez había tenido Abraham, que tal vez en algún momento tuvo Jacob cuando se encontró con el Señor, ahora la tenía toda la nación. No un hombre, no un patriarca, toda la nación. Bosquejo de la Biblia. ¿Por qué lo asocia con Job o con Cantares si no tiene mucha poesía? Bueno, pero porque habla de esta adoración, de esta comunión, de esta sintonía que se restablecía con la nación. Entonces, podemos ver, así como en el libro de Job o de Cantares, esta relación restaurada, este nuevo reencuentro dado por toda la nación con el Señor que los estaba esperando. Y ya pasamos al número. Número es el tema, la dirección a través del mundo. ¿Qué? Bien. El Señor guiándolos sobre la tierra. Mundo como expresión de todo lo que nos rodea. No es que se recorrieron todo el mundo, aunque más o menos, porque lo podrían hecho más corta, pero no. Y el Señor guiándolos y mostrándoles y marcándoles. Cuando el Señor les decía, tal pueblo tiene tal costumbre, vos santificate, no tengas esa costumbre. Era porque el Señor les estaba dando dirección, los estaba guiando, los estaba mostrando. ¿Por qué? Porque los amaba. No era de hincha nomás, como dijo Lale el domingo. No es que los padres son hinchas nomás, es que nos aman. Entonces estaba direccionando el Señor. El aspecto de Dios en el libro de Números es la bondad y al mismo tiempo, acá habla de la palabra severidad de Dios, pero no como un Dios, no sé, enojón, severo, sino como un Dios justo, como un Dios inamovible, que dice y cumple. Que es uno de los versículos que a mí me gusta. Si yo hubiese pensado en el aspecto de Dios en números, sería, no sé, le gustaban las matemáticas. No, pero vemos que el libro de Números tiene mucho, no solamente censos. Mucha historia, muchos relatos, y en todo muestra la rectitud del Señor, pero también la misericordia y la bondad del Señor.
El tema teológico, la tribulación. La tribulación personal en algunos casos, pero en muchos casos tribulación colectiva, como nación, como pueblo. A veces pienso que el censo era para mostrar que era lo que le prometió a Abraham, como las estrellas. Para que se cobrara. Dejarle en claro que él cumplió la promesa que le dio a Abraham. Que no llevaba a un Abraham, llevaba. Está muy bueno. ¿Qué nos muestra? Bueno, como es la dirección a través del mundo, es la dirección o el consejo del Señor, ¿no? Nos muestra la guía de Dios. Los primeros que, bueno, las primeras etapas de organización, diría, y de crecimiento. Porque de 70 a millones había que entre medio una organización porque el crecimiento era evidente. Hasta el faraón se había dado cuenta y eso estaba ahí en el palacio. Entonces, había que tener etapas de reorganización, de acomodo. Y todo esto también, como decía antes, servía no solamente para evidenciar lo que el Señor estaba haciendo, sino también para que pudieran, en medio de esa evidencia, darle un sentido y un orden a lo que estaba pasando. También por protección. El trato con Israel. Habíamos dicho que el Señor les da una promesa, que el Señor los saca, los redime de Egipto para que restauren la adoración. Y ahora que esa adoración está restaurada, porque están santificados, vemos que se purifican también. En otros teólogos también mencionan como que fue un proceso de consagración, que se pudieron apartar, porque si bien habían estado tanto tiempo inmersos en Egipto, que traían pegada mucha costumbre, mucha cultura, si bien son muy conservadores ellos. Si nosotros vemos judíos en Córdoba o Buenos Aires, vamos a ver que ellos no se mueven de sus costumbres, sobre todo si son muy ortodoxos, no los vas a cambiar los usos, las formas, incluso las vestimentas y demás. Pero aún así, había mucha contaminación y muchas cosas que traían pegadas. El Señor les estaba advirtiendo, a donde van, también va a haber muchas otras, que de hecho después vamos a ver que se les pegaron. Y el Señor, ¿qué quería que estuvieran ellos? Purificados. Hay una ilustración que es muy gráfica. Yo sé que somos todos muy jóvenes y no conocemos mucho de eso, pero yo voy a reemplazar la palabra por una palabra más moderna. Si yo salgo de mi casa bañada en brea, o sea, si yo salgo de mi casa bañada en plasticola o en silicona líquida, me voy por las calles de Almafuerte, se me va a pegar la tierra. O sea, ya en mi cuadra me llené de tierra. Pero si alguien suelta una almohada de pluma, me voy a llenar de plumas. Y si estamos en otoño y vuelan las hojitas secas, se me van a pegar todas las hojitas secas. Entonces me parece un monstruo de circo. El Señor, ¿qué quería? Que ellos se purificaran de la brea, de la plasticola, de la silicona líquida, para que todo lo que siguiera a continuación no se les pegara. Porque iba a ser muy probable que se acercaran tanto a la tierra, se acercaran tanto a la pluma que volaba de la almohada, que se les podía llegar a pegar. Sí, yo me acerco a la almohada. Entonces, por eso los quería purificados. Bien. En los bosquejos o en las comparaciones con otros libros de la Biblia los podemos encontrar como una profecía, ¿sí? Una profecía que era un llamado de arrepentimiento, de consagración, de purificación, como podemos encontrar a Isaías llamando a la consagración, a la purificación, o a Malaquías llamando a que se vuelvan los años. Deuteronomio. El tema
palabra. Y la otra porque fueron. Bueno, como hablábamos, tal vez cuando mostró cómo hacer las partecitas de los utensilios del templo, no sé, le habrán hecho un dibujito, habrán hecho un molde, habrán hecho, no sé, cantidad de cosas que me puedo imaginar que no se son ciertas. Tal vez el Levítico entró al lugar, les mostró cómo tenían que hacer, mezclaron juntos la cantidad de gramos de especies aromáticas y demás. Es como que venía siendo, tal vez yo me lo imagino, como más práctico, más de hacer. Ver, hacer, poner en práctica y así. Ahora, esto es más norma, es más ley, es más escrito. ¿Y por qué más instrucción por la palabra? Tanto la tradición oral, como que pasara de generación en generación, como el que ellos lo tenían registrado escrito. ¿Por qué? Para que no se modificara, para que no se fuera adaptando, no se fuera diluyendo. Si yo te digo, hacé esto así, asá. Ah, pero también le puedo poner así. Y le puedo poner así, y le puedo agregar asó. Y lo vas modificando. Piensen, no sé, en las recetas que han copiado de sus casas. Mi mamá hace unos sándwiches de rico y yo hago unos sándwiches comunes. No, esa es una historia familiar. Pero uno va como modificándole cosas. Yo una vez le pasé una receta a mi suegra, y mi suegra dice que yo tengo alma de gorda. Y claro, la receta que le pasé tenía un montón de manteca. ¿Ella con qué la hizo? Con aceite de coco, qué sé yo. Entonces le salió otra cosa. Yo dije otra cosa, suegrita, por las dudas. Otra cosa. ¿Por qué? Porque se fue modificando, se fue cambiando. Yo también, cuando estoy en casa y quiero hacer algo y no tengo un algo, le reemplazo por otro algo que me parece. Entonces, para que no pasara eso, está esta instrucción por la palabra. Y recuerden que nuestra palabra va y viene. Sobre todo en la actualidad, el peso de la palabra ni siquiera es el peso normal que tenía la palabra en una sociedad promedio. Si antes en una sociedad promedio te daba su palabra, era su palabra. Hoy en día, ni siquiera sellado y firmado por escribano tiene el mismo peso que antes solo la palabra. Pero esta palabra no era la palabra de cualquiera, era la palabra de Dios. Entonces, para que todas estas normas y leyes se sostuvieran por el peso de la palabra de Dios. No era por el ejemplo, no era por la transmisión mostrándole, copiando algo, sino era por el peso de la palabra del Señor. ¿Qué nos mostraba esto del aspecto de Dios? La fidelidad tremenda de Dios, en volver a repetirnos las cosas, en dejarlas con un peso especial sobre nuestras vidas, el enseñarnos de esto como no solamente un concepto, sino un modo de salvarnos, un modo de amarnos, un modo de guardarnos, protegernos. El tema teológico tiene que ver con la glorificación. ¿Y por qué? Porque todo esto, todo lo que vamos a ir viendo en Deuteronomio, te lleva a glorificar al Señor. Y al poder disfrutar de la gloria del Señor a través de la paz, la tranquilidad, la misericordia, del saber que tenemos un Dios justo, de que no dependemos del humano, sino que dependemos de Él. Y a poder vivir una vida plena, no solamente algún día con Él, sino también acá. Nos muestra la disciplina del Señor, el orden del Señor. Los límites del Señor. Vamos a repasar la predica de hoy. Nos muestra los límites del Señor. ¿Y qué nos dice? Los primeros que, es como expresado medio raro, esencialidad. Pero muestra, a ver, primero que nada, adora al Señor. Ama al Señor tu Dios. Ama también a tu prójimo.
si amas a tu prójimo no hagas esto. Sí, y así. Pero primero que nada, el Señor. Y después, ¿qué sigue en el orden? Pero el Señor muestra que primero que nada, ir a Él, esperar en Él, confiar en Él, buscarle a Él, adorarlo a Él. El trato con su nación. Ya acá está mostrando un reino establecido. Muestra tribus que ya están solidificadas, que están organizadas. Muestra como, no me acuerdo cómo se llamaba en la organización de las gestiones, pero tenía una organización piramidal para cada una de las tribus. ¿Escalafones? No sé si escalafones, pero bueno, cada tribu tenía su príncipe, su representante de miles, de 100, de 50, de 10. Al mismo tiempo tenían gente llamada para la guerra, para las actividades, para los demás. Los levitas ya en este momento tenían una organización de quién tenía que hacer qué tarea, en qué momento, cómo lo iban a hacer. Entonces ya vemos que es un reino establecido. Entonces, ahora la nación de Israel, yo no le pondría reino porque el rey era el Señor, ¿sí? Entonces tenían una teocracia establecida. Eran una nación cuyo rey era Dios. Y ellos seguían las órdenes de Dios. Todavía en Deuteronomio, a través de Moisés y después a través de Josué. Pero tenían un sistema que podríamos llamar civil y un sistema religioso que tenían una relación directa porque ambos dependían del mismo rey, que era el Señor. Y en el bosquejo de la Biblia podemos verlo como el cumplimiento de la palabra. ¿De qué palabra? Bueno, como decía la Anita, el cumplimiento de la promesa a Abraham, el cumplimiento de que ya vieron la tierra prometida, que solamente cruzando ya lo iban a alcanzar. Muchos cumplimientos. ¿Y a qué libro los asemeja? Bueno, los asemeja al libro de Mateo, que vemos el cumplimiento del nacimiento del Mesías, y Apocalipsis, que lo estamos viendo nosotros. Que se están cumpliendo todas las cosas que están siendo mencionadas en el libro. Eso de las leyes civiles me hace acordar, no sé, hace como 2 o 3 años. Un abogado acá del pueblo, uno grande, que tiene el estudio cerca de la iglesia. Que se llama empieza a compar y termina. Bueno, me dice, quiero disertar en algún momento del fallo salomónico, me dice. ¿Y cuál es eso? Salomón, me dice. Porque él no tenía ninguna prueba para condenar, me dice. Ninguna prueba para... Y le digo, yo sí pasa que él tenía la sabiduría del Señor y no de los jueces de acá adelante, le digo, pues estamos en el tribunal. Se me viene la cabeza así. Qué bueno, porque se vino porque decía, qué lindo sería si todo se resolviera así. Hay una cuestión así medio injusta, vamos ahí. Traigo una espada. Traigo una espada. No, pero como en aquella época está todo discriminado ahí en Deuteronomio, yo digo, estaremos sin trabajo en casa, con abogados tenemos mucho trabajo, pero... Es más, todo discriminar las conductas, todo. Si nosotros vemos lo que hizo Salomón, podemos ir directamente a Deuteronomio y él tomó lo que estaba en Deuteronomio para emitir el... Sí. Está hablando de lo que les voy a mandar a los de la sala mañana, que hicimos un dado el sábado, con la historia de Salomón, cuando habla con la mujer, las 2 mujeres que llevaban un bebé, y decían, uno es mío, el otro decía, es mío. Bueno, y se córtenlo por la mitad y le dan la mitad a cada uno. No, dijo. ¿Quién dijo no? La mamá. La otra no le importaba, pero la mamá dijo, no, dénselo a ella. Y eso está expresado en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, no con bebés, con bueyes. Y Salomón toma de ahí y hace una asociación. Entonces agarra una regla que ya tenía un precedente y la aplica en un nuevo caso. ¿Y por qué lo puede hacer?
Volvemos al principio de clase. Porque había guardado palabra del Señor. Entonces, cuando vino una situación difícil, él pudo poner en práctica palabra del Señor porque había guardado palabra del Señor. Que si quiere hacer una disertación, estaría muy bueno. Vamos a escuchar. ¿Por qué no? Y dijo, ¿llegaremos o no llegaremos? Sí, llegaremos. Bueno, no sé si se ve bien. Se ve mejor que la copa. El primer escrito no lo entiendo. El primer renglón. ¿El primer renglón? Yo sí, el segundo no. Decime qué dice el medio ahí. Eso. Entonces, Bereshit, así se dice no en griego sino en hebreo. Recuerden que recién vimos Pentateuco, cómo se escribía en griego, pero ahora son las palabras de los nombres originales. Bereshit, en el principio. La Septuaginta es la organización, digamos, para decirlo en forma fácil y rápida, que definió, ¿sí?, el orden y la forma de lo que iban a estar presentados los libros. Entonces, Génesis, del origen proviene, como ya lo vimos. La palabra podía significar historia, lista, genealogía, pero en realidad es esto, lo primero, principio u origen. Básicamente. El tema central, un poquito más amplio de lo que vimos recién, desde el punto de vista literario, no teológico o filosófico, tiene que ver con que el origen de todo, excluyendo solamente la Trinidad, está plasmada en el libro. El origen de la naturaleza, de las generaciones, de la nación de Israel, todo. Y desde el punto de vista teológico, el comienzo del ser humano, uno con Dios, o en relación directa con el Señor, el pecado que nos separa de Dios, y la redención de Dios para poder volver a tener una relación con Él, como en el principio. Shemot. Nombres, salida o huida. Creo que es más huida que salida, pero le decimos salida. Jehová redime su pueblo y lo transforma en nación. Es más acotado de lo que estábamos viendo, pero por ahí viene. Vashikra. Perteneciente a la tribu de Leví. ¿Por qué llamó? Porque es la tribu apartada para el servicio específico del Señor. Entonces, vamos a ver la santidad conseguida por medio de la obediencia a través de los sacrificios. La santidad, la palabra santidad se menciona 152 veces. Esos datitos a mí, no sé, me re gustan. Es el libro que más menciona santidad. Números. El que lo pueda pronunciar bien, lo pronuncia bien. Bamidbar. El desierto. Todo lo que es con bar es desierto. Números serían los 2 censos del desierto, pero no solamente tiene censos, sino tiene muchas otras cosas más que hablan de la infidelidad en el desierto del Señor, no, de nosotros, de la nación de Israel, ¿sí?, del pueblo de Dios, infiel, quejoso, pero la misericordia, la bondad del Señor y el llamado permanente del Señor a la obediencia, a la santificación, la purificación, hay mucho. Deuteronomio, Devarim. Las palabras, o estas son las palabras o las leyes y normas, traducido del griego, significa segunda ley o repetición de la ley, como lo habíamos dicho antes, y es una exhortación a la lealtad a Jehová. Y una advertencia, acá dice contra la apostasía, pero sería contra el copiar las costumbres de las demás naciones, el permitir que se contaminara y que dejaran de ser puros, apartados y consagrados al Señor, guardar los mandamientos para nuestro bien. O sea, tenían un propósito, no era simplemente por memorizar, sino era para que los pudieran vivir y de esa forma estar más cerca del propósito del Señor
Porque cuando entraran en la tierra prometida, el Señor los quería exclusivos para Él y que no se contaminaran y no tuvieran problemas con las otras naciones. Bueno, voy a ir de poco. Nosotros esto lo vamos a ir viendo un poquito por arriba cuando vayamos viendo los libros, pero... Sí, yo lo paso. Sí, no, lo paso. Dice, en el siguiente cuadro podemos observar el periodo de tiempo que abarca aproximadamente el Pentateuco. O sea, durante todo el Pentateuco, como les mostré en el primero, todos los amarillitos van a tener estos patriarcas. Abraham. Díganme que vean lo mismo. Qué buena idea. Si no, les leo. Entonces, Abraham, que es el primero que recibe la promesa. La promesa era que iba a ser padre de multitudes. ¿Tenía posibilidades accesibles para ser padre de multitudes? No. Ya de entrada estamos hablando de un milagro, del acceso divino a las promesas del Señor. No era por las posibilidades que Abraham tuviera, era por el amor y la misericordia de Dios a través de un milagro. Como todo en nuestras vidas, nada es porque lo merecemos, nada es porque lo ganamos, nada es porque somos buenos. Es por la bondad y la misericordia del Señor operando milagros en nosotros, en nuestra vida, en lo que nos rodea. El padre de las religiones monoteístas. Y acá, ¿qué significa este patriarca que se me está desvariando? No, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dijimos que a través de Agar, que era la esclava, nace Ismael. A Ismael también le dijo, va a ser padre de multitudes, por así decirlo, ¿sí? Van a ser una gran nación. Esa gran nación tiene también 12 príncipes. Y esos 12 príncipes son hoy, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Irán y demás, ¿sí? Ellos, que conservaban de las enseñanzas de Abraham, creen en un solo Dios, creador de toda la tierra, pero se llaman musulmanes islámicos y son los más conservadores, son los más acérrimos, extremistas, porque es bíblico. Le dice, todos estarán contra él y él estará en contra de todos. Varón fiero. Será varón fiero, pero no fiero de que era horrible, pobrecito. No, aquí va a ser aguerrido, aquí va a ser extremista, aquí va a ser feroz. Y lo es. Y todavía no está en la expresión de lo que va a estar. Hoy está siendo un hombre fiero de forma diplomática. Pero ya en el gobierno del estado de Nueva York gobierna un islámico. Todo Europa está completamente colonizado por musulmanes. España tuvieron años para sacar los moros y ahora tienen todos los musulmanes adentro. Hay más población musulmana que cristiana. Hoy todavía lo están haciendo de una forma muy diplomática para lo que van a hacer. En Inglaterra ya no se permitía decir el nombre de Jesús en las calles. Cuando los misioneros más fuertes y extremistas que hemos tenido en la historia salieron de Inglaterra. Lo vimos el año pasado con la niña. Hoy no pueden mencionar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque está lleno de musulmanes que se están imponiendo en silencio todavía. Y no tan en silencio, porque en el norte de los Estados Unidos están saliendo a la calle a protestar. Y si ellos están caminando por el centro de la calle, cuando les toca la hora de la adoración, ellos se rayan en el medio de la calle y frenan todo el tránsito
se enojen o no se enojen, le salgan a pelear o no salgan a pelear, y si alguien se levanta y les dice algo, se levantan con violencia, amenazan, destruyen los edificios del lugar. El otro día veía un videito como si no estaban como bajo, no me acuerdo qué tipo de protección musulmana, no les permitían el comercio en tierra estadounidense a los estadounidenses, no a otros extranjeros. Ellos, extranjeros, les prohibían el comercio a los Estados Unidos. Así que ya no está tan silencioso, pero va a ser peor. No sé si subió el número, pero en Buenos Aires había más de 70 ya viviendo. Y en Córdoba yo he visto algunos, pero esta vez abriendo negocios. O sea, ya como muy esencial. Se dice que Fuerte, porque si no nos queda. se dice que es el reino de Gog y Magog que habla en Apocalipsis. Hay una enseñanza en el Corán que lo escuchaba un rabino que lo traducía, Sí. que decía: no tomes consejo, o palabras de un judío y de un cristiano. No seas amigo ni tomes consejo. No seas amigo ni tomes consejo. Y le decía, si vos tenés un amigo, sí, yo tengo un amigo que es musulmán, no es tu amigo. Dice, porque en el Corán dice, no puede ser, le decía. Y lo hizo buscar, y él buscó y lo leyó. No me acuerdo, el 500 y algo. Que decía, no seas amigo ni tomes consejo de un judío ni de un cristiano. Así que ellos tienen prohibido ser amigos de un cristiano. Y a nosotros nos parecen por ahí demasiado, no sé, fuertes algunas enseñanzas, pero ellos son extremistas. Así que si alguien un musulmán está siendo tu amigo, en realidad no es tu amigo. O te está tratando de convencer, o necesita algo de vos, pero tu amigo no es. No es amigo de Europa, ni es amigo de Estados Unidos. Tal cual. La cuestión es esta, que ellos toman como raíz la enseñanza de Abraham. Pero los judíos también toman como raíz las enseñanzas de Abraham. Solamente que a través de una revelación del Señor que fue continua. Ismael se quedó con el Dios que lo ve, pero no siguió teniendo revelación con Dios. Y esa es la diferencia. Menos mal que no le dijo nada a los hijos de escritura, porque iba a ser. Ya estaba, hasta ahí llegamos. Y nosotros los cristianos tomamos de las raíces de Abraham por medio de los judíos, no es que nos inventamos algo nuevo. Solamente que nosotros sí creemos en que vino el Mesías, a diferencia de ellos. Ahora, luego de Ismael e Isaac, la promesa no era para Ismael, era para Isaac, y sigue Isaac. Isaac significa el que me hace reír, no porque él se haya reído, sino por sus padres que se rieron en diferentes ocasiones, pero por la misma situación. Y podíamos ver los otros días, no me acuerdo si era el final de la clase del seminario, ya me pierdo en tantas cosas, que Abraham tuvo a Isaac por medio de milagro, porque tuvo complicado, pero Jacob, hijo de Isaac, también complicado. Y ahí vamos a ver que de nuevo son dos naciones que se dividen de mala forma. Y como veíamos el viernes con los matrimonios, podemos ver una herencia, ¿no? Una similitud entre Ismael y Isaac, que se separan, se dividen en malos términos, con una mala relación, una relación de disputa que sigue hasta el día de hoy. Y después Edom, que le cierra el paso a sus hermanos, que se levanta en guerra contra ellos, que los oprimen o no les permiten pasar a la tierra prometida. ¿Y por qué? Por disputas familiares, de hermanos, sin solucionarse y sin sanar. A Jacob también le cuesta tener la herencia prometida de parte del Señor. Si bien Lea tenía hijos, no era la esposa que la había elegido. Y de la esposa que la había elegido no tenía herencia. Y
Israel, a diferencia de Isaac, él lucha constantemente por tener una cercanía con el Señor y por tener las bendiciones del Señor. Isaac capaz que no le hizo falta, Isaac capaz que en algún que otro momento dijo Dios de mi padre. Y Jacob en un principio dijo el Dios de, pero después dijo mi Señor. Y ahí podemos ver como una relación más cercana de Jacob. Luchó con el Señor hasta recibir la bendición. Mira si no iba a luchar con el hermano. Este loco del loco. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. De esos 12, ¿a quién marcó el Señor? Al primero de la esposa que él había elegido. Y este primero de la esposa que él había elegido, José, fue llamado a través de sueños, a través de una relación personal para salvación. Y podemos decir, uy, pero le tocó sufrir, le tocaron injusticias, y a Jesús también. Pero si no pasaba por todo eso, su familia no iba a ser salva, no iba a haber nación. ¿Qué quería el diablo? Destruir la nación. Que no fuera nación. Desde el principio, primero evitando los nacimientos si podía, y después tratando de cortar el propósito, de negar el propósito. Sin embargo, el propósito del Señor se lleva a cabo, hay salvación para la nación, aunque entran 70, salen 1000 y miles. ¿Cómo? También. Los planes del enemigo siempre son muy parecidos. Sin embargo, en toda esta parte de los libros de Génesis podemos ver que el origen de esta nación se basa primero en nuestros patriarcas, ¿no? Estos mencionados acá. José no es un patriarca de la nación como tal, porque nunca ejerció poder sobre sus hermanos. Pero sí, por el gobierno que él tuvo en un lugar extranjero, tuvieron bendición todos sus hermanos. Y después, cuando pasa el tiempo, que ahí sí ya llegamos al libro de Éxodo y pueden salir, él incluso tenía la fe de que iban a salir y dice, llévense mi hueso. Además, ella estaba también dentro de la promesa que iban a estar ahí, que iban a salir ricos. O sea, necesitaba ese detalle de eso. Y la Anita quería decir que iban a salir ricos. Y Moisés, el último de los patriarcas que vamos a ver nosotros en estos 5 libros, ¿sí? No es el último, es el último que nosotros vamos a ver en estos 5 libros y que es más caudillo o legislador que patriarca, tal vez como Abraham o como Isaac. Abraham, recordemos que movía una buena cantidad de dinero, era terrateniente, tenía un montón de ganado y de todas esas cosas. Moisés no, Moisés aparece ahí pobre, trabajaba con el suegro, pero con un llamado de parte del Señor. O sea que después salió rico, Anita, pero cuando llegó era por fe, ¿eh? Eso te suena decir. Claro. El único versículo que... Fue más caudillo, más libertador, más revolucionario que otra cosa. Y ahí, bueno, podemos ver que a través de las plagas, a través de la Pascua, a través del Mar Rojo, de todas las manifestaciones de poder del Señor, se reciben un montón de cosas poderosas como los 10 mandamientos y demás. Sí, casi. David, yo escuchaba con respecto a que José no tiene nombre en las tribus con el nombre de José, pero sí recibió una herencia que la recibían solamente los primogénitos, que era una doble porción de lo que le correspondía a cada uno, digamos. Si eran 2, a mí me correspondía, digamos, 2 tercios y el segundo 1 tercio. Y eso recibió José a través de sus hijos, ¿no? 2 tribus. 2 tribus. Bueno, hay un montón de versículos que podríamos leer, que podrían marcar todo lo que estuvimos hablando hoy, pero José les dijo a sus hermanos, no se peleen por todo el camino a la vuelta. No. Se lo dijo. Por eso sí lo estoy leyendo.
Ahora vamos a terminar, pero cuando vayan para casa no se vayan peleando. Que el Señor está con ustedes y los ama. Sé que hay mucha historia que no vamos a alcanzar a ver porque no nos daría tiempo una clase para ver, por ejemplo, todas las historias que se van mencionando en Génesis. Desarrollarlas con datos ricos y con contenido que sea nuevo, relevante. Pero vamos a tomar algunas, sí, estudiándolas de una forma más rica y más profunda, para dejar como método, tal vez, de estudio, para poder agarrar otras historias. Y para que después ustedes puedan tomar otra historia y ver, la podemos estudiar de esta forma, la podemos mirar de esta forma, porque si no, no nos alcanzaría todo el tiempo de las clases, y después que termine esta nos quedan 5. Nada más que 5. Estoy buscando el que marqué para hoy, pero tengo tantos marcados que me tendría que haber anotado en una hoja. Dice José. ¿Qué decía? El de Deuteronomio. ¿Qué dice? El que enseñará... ¿5 qué? 28. No me había mencionado nada. No te escucho. 6-6. 6-6. 5-6. Bueno, primero leo el 4. Dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. O sea, dice que es simple. Simplemente obedece. Bueno, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude y no sea simple. Pero acá dice simplemente obedece. 5. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como el Señor me lo encargó, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra. Y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Pero cuidado. 9. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirla a tus hijos y tus nietos. 6. Desde 5, perdón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos en la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. ¿El 19? Expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor te dijo que hagas. No terminé el 19. Y pensaba en terminar con esta parte, que parece algo inalcanzable para nosotros, poder obedecer los mandatos del Señor al pie de la letra, pero sé que el Señor
quiere de nosotros obediencia y que le amemos. Y el Señor nos va a ir dando las oportunidades para caminar. Como decíamos, este año, arrancamos el año con el propósito de no solamente escuchar, retener y guardar palabras, sino empezar a vivir de una forma nueva la palabra. Y creo que el obedecer y caminar y cumplirlos al pie de la letra es esto, ¿no? Es tratar de vivir lo que sabemos, porque no es que no sabemos, sabemos un montón, pero que lo empezamos a vivir con fe, que lo empecemos a vivir con la certeza de hijos, que lo empecemos a vivir sin olvidarnos de todas las maravillas que hizo el Señor. Porque a veces intentamos vivir la palabra, pero nos olvidamos del poder del Señor. Entonces ahí sí, que para mí es imposible cumplir al pie de la letra de los mandamientos. Porque me empiezo a ver langosta. Pero si me acuerdo de todas las maravillas y que mis ojos no se olviden de todas las cosas que vi, ahí me va a ser mucho más fácil apasionarme por la palabra del Señor. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que estoy apasionada por la palabra del Señor? Porque la voy a recordar cuando llegue a casa. Porque la voy a recordar cuando me siente a escribir un estado en el WhatsApp. Porque la voy a recordar cuando le tenga que contestar a la seña en el colegio. Porque la voy a recordar cuando esté hablando con mis amigos. Porque la voy a recordar cuando esté charlando con mis hijos. Porque la voy a recordar cuando estemos sentados a la mesa. Porque me va a surgir hablar de la palabra y acompañar con un límite, con la palabra en mi boca, con un ejemplo, así como hizo Salomón, de traer palabra y ponerlo en práctica en la situación de ese momento. Porque eso es vivir la palabra. Yo hoy no voy a tener que dividir un buey, ni vi uno en mi vida en persona. Pero va a llegar una situación en que yo tenga que impartir justicia sobre algo y le voy a pedir sabiduría al Señor y voy a agarrar de una palabra y la voy a poder poner en práctica y aplicar, o le voy a poder explicar a alguien que está sentado charlando sobre una situación injusta conmigo con palabras que tienen un peso espiritual diferente a mi opinión. Porque no solamente la recuerdo, la memorizo, me la ato a la mano y me la ato a la frente. Yo puedo ir con un cosito acá atado y no vivirla. Y acá está hablando de que la vivamos con pasión. De tal forma que todo lo que pensemos, lo que hablemos, lo que hagamos sea atravesado por la palabra del Señor, por la misericordia y el amor del Señor expresado. Hoy digo en el Pentateuco, pero en toda la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada para mostrarnos lo que está mal y para ayudarnos a hacer lo que está bien. El Señor la dejó para cada uno de nosotros. Y oremos. Que el Señor nos ayude a apasionarnos nosotros, pero también a apasionar a otros. Que podamos transmitirlo de forma que otro también se apasione, que se enamore. Amén. Y que nos ayude a dejar legado y a sembrar en nuestras generaciones futuras para que sea la hora que sea que les toque pasar, puedan tener palabras. Y que si vienen los últimos días, puedan estar llenos de palabras. Y que si nos toca salir a misionar a nosotros y levantarnos a nosotros por otras naciones, que puedan ir preparados. No sé lo que el Señor tenga preparado para Argentina. Sé lo que tiene preparado para nuestra congregación. Y el Señor nos ha llamado a bendecir al este, oeste, norte y sur. Que estemos preparados. Un versículo que no lo he escuchado mucho, pero que hace un mes por ahí pensaba mucho en todos los programas del seminario que está en el Sermón del Monte. Dice que si no cumple el más insignificante mandamiento de la ley de Dios, será llamado el más insignificante en el reino de los cielos. Pero si cumple las leyes de Dios y las enseña a otros a hacerlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Y pensaba en eso, lo importante, y pensaba mucho en nosotros pensar acá, ¿verdad? Qué lindo, qué recompensa. Que uno lo enseña permanentemente, pero qué lindo la recompensa que se genera de enseñar la palabra de Dios. Un medio, tenía mi oración y pensaba mucho, espiritualmente en la clase acá. Incluyendo el agua, que no sé si va este año, pero que dio el año pasado, también lo tenía en mi corazón.
Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu plan, Señor, es perfecto de principio a fin. Señor, gracias por tantas expresiones de amor y de misericordia por nosotros, mostradas tantas veces. Señor, gracias porque podemos traer a memoria y recordar palabras, Señor, desde la creación del mundo, Señor, en adelante. Pero también te pedimos, Espíritu Santo, que nos recuerdes las promesas que nos has hecho a nosotros, los milagros que has hecho en nosotros, la transformación que has hecho en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que nos recuerdes, Señor, cómo nos sacaste de Egipto, Señor, y que no nos permites olvidarnos ninguno de tus beneficios. Señor, apasionanos por tu palabra. Señor, que podamos caminar, Señor, tus mandatos, Señor, sabiendo que somos hijos tuyos y que lo podemos hacer porque vamos con vos y en tu nombre. Señor, que en este tiempo podamos estar viviendo la palabra, Señor, con fe y con poder de una forma nueva. Señor, revelanos las escrituras de una forma nueva y ayúdanos a caminarlas de una forma nueva también. Señor, y aunque tal vez hagamos muchos años que estamos, Señor, en el Evangelio, Señor, que empecemos a disfrutar y caminar tu palabra de una forma renovada. Señor, todo lo que nos esté impidiendo, sea, Señor, el tiempo, el cansancio, Señor, bloqueos mentales nuestros, nuestra propia carne, el enemigo, limitaciones que nosotros nos ponemos, religiosidad, todo lo que sea, Señor, que nos esté impidiendo, Señor, tener más revelación tuya, tener más revelación en la palabra, tener un caminar renovado en el Espíritu, Señor, te pedimos que lo estés echando fuera, en el nombre de Jesús. Señor, llénanos con tu poder, llénanos con tu Espíritu Santo, para empezar, Señor, a entender cosas nuevas de parte tuya. Señor, y que la podamos transmitir con esa pasión, Señor, a los demás. A todo el que tengamos el alcance, Señor. Señor, y te damos gracias por la nación en la que estamos, te damos gracias por nuestra provincia, por nuestra localidad. Señor, y te pedimos, Señor, que nos estés levantando, Señor, en fe. Señor, para que podamos, Señor, llevar tu reino, Señor, llevar tu palabra, a donde sea que nos estés pidiendo. Muchas gracias por tanto amor para con nosotros, Señor, para con la nación de Israel. Bendecimos, Señor, Israel, en nombre de Jesús. Señor, se vuelvan a vos de todo corazón, reconozcan el Mesías. Señor, que puedan estar levantándose, Señor, con un conocimiento, Señor, restaurado en sus mentes y en su corazón, dándole lugar, Señor, al Espíritu Santo. Señor, y aún si les tenés que hablar en sueños, Señor, que puedan estar teniendo, Señor, revelación de lo que hiciste por ellos. Señor, los bendecimos en tu nombre. Amén.